presentar documentos que prueban que Estados Unidos extrajo 3 trillones de dólares en petróleo de territorio que le robó a México en 1848 y nunca pagó un solo centavo. En los próximos 60 días, la respuesta de México podría cambiar 170 años de relaciones económicas. Hoy les voy a mostrar los documentos que Wall Street está tratando de ocultar. Bienvenidos. Soy Richard Wolff, economista y profesor emérito de la Universidad de Massachusetts. Durante más de 50 años he estudiado el capitalismo, sus crisis y sus contradicciones. Pero lo que les voy a contar hoy es algo que va más allá de mis investigaciones académicas. Es una historia que está desarrollándose en este preciso momento, en diciembre de 2025, y que podría cambiar el balance de poder económico en América del Norte. Estamos ante una de las reclamaciones económicas más audaces de la historia moderna. México, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha preparado un caso legal y económico que documenta cómo Estados Unidos ha extraído recursos naturales valuados en más de 3 trillones de dólares de territorios que originalmente pertenecían a México. Y no estamos hablando de historia antigua. Estamos hablando de petróleo que se está extrayendo ahora mismo, en este momento, en Texas, Nuevo México, Arizona y California. Les voy a explicar cómo llegamos a este punto. Pero antes, déjenme decirles por qué esto es urgente. La administración Trump ha amenazado a México con aranceles del 25%. Ha hablado de deportaciones masivas. Ha usado lenguaje agresivo contra nuestro vecino del sur. Lo que Trump no calculó es que México tiene una carta económica que podría paralizar la economía estadounidense, y esa carta tiene que ver con más de siglo y medio de deuda no pagada. Voy a ser directo con ustedes. Este documental no es neutral. Como economista marxista, mi trabajo es analizar las relaciones de poder, las estructuras económicas y cómo el capitalismo ha usado el imperialismo para enriquecerse. Lo que México está haciendo ahora es presentar una factura que el imperio nunca quiso pagar. Y quiero que entiendan exactamente cómo funciona esto. Empecemos por el principio. En 1848, después de una guerra que Estados Unidos provocó deliberadamente, México fue forzado a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En ese tratado, México perdió más de la mitad de su territorio. Perdió lo que hoy es California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Estamos hablando de 4 millones de kilómetros cuadrados. Para que entiendan la magnitud, es como si México hubiera perdido un territorio más grande que todo México actual. Ahora bien, ustedes dirán, eso fue hace 177 años, es historia, pero aquí es donde la cosa se pone interesante. En mi investigación de los últimos meses he revisado documentos del Servicio Geológico de Estados Unidos, reportes de la Administración de Información Energética y archivos históricos del Departamento del Interior. Lo que encontré es extraordinario. Desde 1901, cuando se descubrió el primer gran campo petrolero en Texas, en Spindletop, hasta diciembre de 2025, Estados Unidos ha extraído de esos territorios que le robó a México aproximadamente 250.000 millones de barriles de petróleo. Déjenme explicarles esto con números simples. Si tomamos un precio promedio conservador de $60 por barril a lo largo de todos estos años, ajustado por inflación, estamos hablando de aproximadamente 15 trillones de dólares en valor total extraído. Pero aquí viene lo que México está reclamando específicamente. La presidenta Sheinbaum y su equipo económico han calculado que de esos 15 trillones, México tiene derecho legítimo a reclamar al menos 3 trillones de dólares
como compensación por recursos extraídos de territorio que nunca debió perderse. Ahora quiero que presten mucha atención a esto, porque es crucial. México no está pidiendo que le devuelvan California o Texas, no está hablando de revertir fronteras. Lo que México está diciendo es algo mucho más inteligente desde el punto de vista económico. Está diciendo, ustedes nos robaron territorio, está bien, es historia, no podemos cambiarla, pero ese territorio tenía recursos naturales. Ustedes extrajeron esos recursos. Ustedes se hicieron ricos con esos recursos y nunca nos pagaron ni un centavo. Ahora queremos compensación. Les voy a contar cómo descubrí esto. Hace 3 meses, en septiembre de 2025, un economista mexicano que trabaja en el Banco de México me contactó. No puedo revelar su nombre por razones obvias. Este economista me compartió un documento interno que el equipo de Sheinbaum ha estado preparando desde que ella tomó posesión en octubre de 2024. El documento se llama Valoración Económica de Recursos Naturales Extraídos de Territorios Cedidos bajo coacción en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Son 847 páginas de análisis económico, legal e histórico. En ese documento, que he leído completo y del cual voy a compartir hallazgos a lo largo de este análisis, hay algo que me sorprendió profundamente. El equipo mexicano no solo calculó el petróleo, también calcularon el gas natural, los minerales preciosos, el cobre, el uranio y hasta el agua, pero decidieron presentar la reclamación solo por petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo es medible, está documentado, hay registros precisos de cada barril extraído desde 1901, es imposible de negar. Ahora déjenme explicarles por qué esto está pasando precisamente ahora, en diciembre de 2025. Hay 3 factores que convergieron y que hicieron que México tomara esta decisión histórica en este momento específico. Voy a detallar cada uno porque son fundamentales para entender lo que viene. El primer factor es Donald Trump. Cuando Trump ganó las elecciones en noviembre de 2024 y comenzó a amenazar a México con aranceles, deportaciones masivas y un lenguaje cada vez más agresivo, algo cambió en la clase política mexicana. Por primera vez en décadas hubo consenso en México. Desde la izquierda de Morena hasta sectores empresariales conservadores, todos llegaron a la misma conclusión. México necesita defenderse económicamente y necesita hacerlo de una forma que Estados Unidos entienda, con números, con dinero, con poder económico. El segundo factor, y esto es crucial, es China. En mi investigación encontré que en marzo de 2025 el presidente chino Xi Jinping visitó Ciudad de México. Esa visita fue reportada por los medios, pero lo que no se reportó fueron las reuniones privadas entre el equipo económico chino y el equipo mexicano. En esas reuniones, China ofreció algo muy específico a México: respaldo financiero y político si México decidía presentar reclamaciones económicas históricas contra Estados Unidos. ¿Por qué China haría esto? Porque debilitar la posición económica de Estados Unidos es estratégico para China en su competencia global por el poder. El tercer factor es el más técnico, pero igual de importante. En julio de 2025, un panel de juristas internacionales emitió un dictamen no vinculante que establece que los tratados firmados bajo coacción militar pueden ser sujetos de reclamaciones económicas retrospectivas. Este dictamen se basó en casos similares en África y Asia, donde países colonizados han reclamado compensación por recursos extraídos durante periodos coloniales. México vio en este dictamen una oportunidad legal que antes no existía. Ahora voy a mostrarles cómo funciona exactamente el cálculo que México presenta.
porque algunos economistas en Estados Unidos ya están diciendo que las cifras mexicanas son exageradas. Quiero que ustedes mismos puedan juzgar si los números tienen sentido o no. El equipo de Sheinbaum dividió la extracción de petróleo en 6 periodos históricos. El primer periodo va de 1901 a 1930. En esos años, Texas produjo aproximadamente 5.000 millones de barriles. Ajustando por inflación y por el valor del petróleo en esa época, México calcula que ese petróleo valdría hoy 450.000 millones de dólares. El segundo periodo es de 1931 a 1960, cuando la producción se expandió a otros estados. En esos 30 años se extrajeron 18.000 millones de barriles, valuados hoy en 800.000 millones de dólares. El tercer periodo, de 1961 a 1980, es cuando Estados Unidos se convierte en potencia petrolera global. En esas 2 décadas se extraen 35.000 millones de barriles de los territorios en cuestión. Valor actual, 2 trillones de dólares. El cuarto periodo, de 1981 a 2000, coincide con crisis petroleras y guerras en Medio Oriente. Se extraen 42.000 millones de barriles valuados en 8 trillones. El quinto periodo, de 2001 a 2020, incluye el boom del fracking. Se extraen 68.000 millones de barriles, valuados en 5 trillones. Y finalmente, el sexto periodo que estamos viviendo ahora, de 2021 a 2025. En estos 5 años, con precios del petróleo fluctuando entre 70 y 120 dólares el barril, se han extraído ya 12.000 millones de barriles adicionales. Valor, 900.000 millones de dólares. Si suman todos estos periodos, llegamos a un total de aproximadamente 9 trillones de dólares, en valor total extraído. Pero México no está reclamando los 9 trillones. Está reclamando solo el 33% de eso. ¿Por qué el 33%? Aquí es donde el análisis se vuelve fascinante. El equipo mexicano argumenta que el 33% representa la proporción de regalías, impuestos y derechos que México habría cobrado si esos territorios hubieran permanecido bajo soberanía mexicana y si México hubiera desarrollado esa industria petrolera bajo sus propias leyes. Es un cálculo conservador. De hecho, en países como Noruega o Arabia Saudita, el gobierno se queda con el 60 o 70% del valor del petróleo extraído. Pero México quiso ser conservador para que la reclamación fuera legalmente más sólida. Entonces, 33% de 9 trillones nos da aproximadamente 3 trillones.